Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que nos acompañen, nos sintonicen y que estudiemos juntos la palabra de Dios. En esta ocasión avanzaremos con una porción más de aquellas bienaventuranzas que Jesús pronunció en aquel monte alto, en el cual allí se sentó y abrió su boca, dice el texto, y enseñaba. Queremos recordar que esta serie tiene como propósito responder a aquel planteo que Jesús le hizo a la mujer samaritana. Dialogando con ella, pidiéndole agua, le dice: si conocieras el don o regalo de Dios, ¿y quién es el que te pide agua? Tú a Él le pedirías agua y Él te daría agua viva. Es decir, Jesús se ve a sí mismo como el gran regalo de Dios y no es para menos. Al mirar las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, varias de ellas, hoy miraremos una nueva, del libro de Isaías, vemos que Dios se propuso dar un regalo a la humanidad en la persona de un ser humano, de el Nazareno, que vendría a llenar muchas expectativas que como hombres y mujeres tenemos acerca de nuestras necesidades como seres humanos. Vamos pues entonces a mirar la profecía en sí para estudiar este tema que hemos titulado Bienaventurados los pacificadores. Para ello vamos a una profecía mesiánica que aparece en Isaías, el capítulo 2, los 4 primeros versículos. Dice allí: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es cierto, la palabra Mesías o mi siervo no aparece allí, pero el contenido de esta profecía muestra a las claras que serán tiempos futuros, lo que muchos llaman la edad mesiánica, en la que ya no hay más sufrimiento, no hay más peleas, no hay guerras, dice allí, al punto que se truecan aquellas que eran lanzas o espadas para convertirse en herramientas de trabajo. Hay un vuelco en la sociedad, una época dorada que aparecerá en un tiempo futuro, la era mesiánica. Pero hay asuntos que queremos comentar. Los judíos conocían bien esta profecía, al punto que incluso la citaban ellos para sostener la primacía del gobierno de Jerusalén sobre el resto de las naciones. Vamos a repasar, por ejemplo, en el versículo 4, contrastado con Joel capítulo 3, donde se invierten los términos. Esto es, aparece en Isaías 2:4, texto que leemos ahora, aparece allí un tiempo mesiánico en donde se truecan aquellas herramientas de guerra en herramientas de trabajo. Las lanzas se convierten en, va a decir allí, herramientas o rejas de arado. Pero en Joel se da lo inverso, es un tiempo de guerra previo a la aparición del tiempo dorado mesiánico. A ver, miremos los dos textos y veamos a la vez qué papel juega el Mesías en ambos textos. Primeramente este: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas, notemos aquí el vuelco, en rejas de arado, herramienta de guerra en herramienta de trabajo, y sus lanzas, otra herramienta de guerra, en hoces. Esto es para cortar el heno. Nuevamente herramienta de trabajo. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Notamos un vuelco, una edad dorada donde terminó el conflicto, la guerra. Pero antes de que eso termine, hay una guerra que le precede, donde curiosamente se invierten los términos. Allí la orden es: tomen las herramientas de trabajo, conviértelas en herramientas de guerra. Habría que ocurrir esto,
y esto sería previo a la edad dorada mesiánica. En Joel capítulo 3 aparece esta expresión, versículo 10, miremos allí. Lógicamente está en un tiempo futuro también. Dice allí, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, voy para la guerra. Siguiente versículo. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, ya prácticamente para iniciar la guerra. Bien, esta porción de Joel capítulo 3 se inserta en la concepción de Apocalipsis 20, del milenio, un tema fascinante de Apocalipsis que ya más adelante estudiaremos con detalle, donde se revela un tiempo futuro en que Dios congrega a su pueblo, a todos los que se han salvado, pero los que se han perdido, de acuerdo a Apocalipsis 20, los rodean con intención de destruirlos. Y se cumple el texto allí. Prepárense para la guerra. Ya se viene aquí, y luego que son exterminados los enemigos, el texto de Isaías 2, donde dice, ahora sí, terminó la guerra, tenemos un tiempo de paz. Conviertan pues las herramientas de guerra, las espadas en hoces o en rejas de arado, en herramientas de trabajo. Si vamos mirando la interpretación, la comprensión de estos textos mesiánicos, todos los cuales están en un futuro, están todavía mucho más adelante. Pero más ahora, más para nuestros días, veamos los otros textos. Es el caso del versículo, miramos el 2, comparado con un texto del Evangelio según San Juan. Allí entonces vamos a Isaías capítulo 2, versículo 2. Ese es el texto que vamos a mirar ahora, comparado con el Evangelio de Juan. Miremos ahí. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Cuando los judíos leían este texto y lo aplicaban al Mesías, no podían aceptar el planteo de Jesús, que ahora leemos en San Juan 12. ¿Cuál era? Que el Mesías vendría para cumplir ese texto, que convertiría a Jerusalén en cabeza de las naciones. Es lo que acabamos de leer en Isaías 2, versículo 2. Lo leemos otra vez. Vamos a fijar pensamientos para entender por qué el rechazo al Mesías, al Cristo, según Juan 12. Leamos otra vez entonces Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, es decir, Jerusalén, como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Los judíos creían que en sus días, cuando en verdad ya profecía que revela más, como es Apocalipsis, muestra que esto va a ocurrir, pero en el futuro, cuando entonces los salvados serán cabeza de todas las naciones y las naciones vendrán a ellos. Pero miremos en San Juan capítulo 12, el aporte de Jesús, vamos a leer desde el versículo 32, que muestra que el Cristo tenía que morir, y eso en la mente judía no, hasta el día de hoy no encaja, sino que el Cristo debe de cumplir Isaías 2:2, convertir a Jerusalén en cabeza de naciones, para que los pueblos vengan aquí a adorar en Jerusalén y no que se muere el Mesías y hay todo un desbande. A ver, miremos entonces Juan capítulo 12, versículo 32, palabra de Jesús. Dijo así, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Como los romanos ponían cruces allí a la vera del camino, Jesús muy probablemente habrá dirigido la atención de los oyentes a las cruces y entonces con las manos habrá simulado la crucifixión. Si el Hijo del Hombre fuera levantado, mirando las cruces, a todos atraeré a mí mismo. Miremos lo que pasó a continuación, la perplejidad de los oyentes. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Claro, convierte a Jerusalén en cabeza de naciones. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre o el Cristo sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre, esta nueva versión que tú traes? La respuesta de Jesús es solamente decirles crean, confíen. Ellos están mal preparados para apreciar verdades. Jesús querría explicárselas, pero su mente está cerrada. Lo dice el siguiente versículo, la apelación que Jesús hace de que confíen en Él.
Entonces Jesús les dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, que era Él, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Muy bien, ya vimos entonces de Isaías capítulo 2, la interpretación principal de los versículos 4 y 2. Allí miramos en el versículo 4 y en el versículo 2 lo que significaba para el judío que convertiría una época dorada, futura, cuando se convertirían las herramientas de guerra en herramientas de trabajo, dijimos. Y en el versículo 2, que convertiría a Jerusalén en cabeza de naciones. Y lógicamente Jesús trae otro planteo. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 va a dar la clave, el judío no le interesaba mucho. ¿Qué era? Que el Cristo tenía que enseñar, ilustrar. Miremos acá. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Reparemos que el texto dice, subamos, que Él nos va a enseñar. Bien, el Cristo vino para eso, y cuando Él enseña, el tema que hoy queremos mirar, impacta negativamente. ¿Cómo es posible que si este es el Cristo y nos está enseñando para convertirnos en cabeza de naciones, para que llegue esa época dorada en que se terminó la guerra, Isaías 2:4, contrastado con Joel 3:10, donde hay una guerra previa que Jerusalén obtiene victoria, gana, y entonces domina las naciones, ahora sí, conviertan todas las herramientas de guerra en herramientas de trabajo. Hay una época de paz, el Cristo triunfa, y ahora el Cristo nos dice lo contrario. Felices los pacificadores. Bienaventurados aquella gente que no andan tras la guerra peleando, sino pelean contra sus propias pasiones. Vamos a buscar entonces en esa enseñanza, así decía Isaías 2:3, que Él nos enseñará. ¿Enseñarnos qué? Enseñarnos esta gran lección. Bienaventurados los pacificadores. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amigos, pongámonos en los zapatos de los oyentes del primer siglo. El Cristo se movió en sus días con sus compatriotas, con aquella gente que tenían mucha expectativa de que se les apareciera el Cristo. Acordémonos que así fue el diálogo de Jesús con la samaritana. Y cuando ella le dijo, cuando venga el Cristo, Él nos enseñará estas cosas. Y Jesús que le dice, yo soy el que habla contigo. Y ella, conmovida, deja todo corriendo a contarle a sus vecinos que había encontrado al Cristo y que vinieran a presenciar, a escucharlo. Era la gran noticia para la gente humilde, que creían, que abrían su corazón. Pero ahora Jesús intenta enseñar ante mucha de esa gente, humilde también, pero que ellos tienen que aprender nuevos valores. Valores que les habían enseñado acerca de la guerra, y era muy común el pensamiento de que para ser felices como nación, ser cabeza de naciones, y que llegue la época dorada en que ya no haya más guerra porque Israel triunfó y se da el lujo de convertir las armas de guerra en armas o herramientas de trabajo, para ello hay que pelear. Y Jesús dice lo contrario, felices los que pacifican. ¿De qué habla el Maestro? Amigos, este es un tema sumamente importante y tiene que ver con una guerra, la guerra del alma. Cuando nosotros peleamos en nuestro interior con lo que la Biblia llama pecado, hay una lucha interna tremenda, que es la primera con la cual tenemos que enfrentar, la lucha contra nuestro propio mal, nuestras pasiones, nuestros deseos. Y Dios nos pide que luchemos y por el poder de Dios podemos vencer. Jesús comienza a hablar de este tema en textos que vamos a mirar a continuación. Miremos por ejemplo en San Juan, dos textos. Uno que se encuentra en el capítulo 14, versículo 27. Miremos el tipo de paz que Él propone, no de guerra, sino de paz. Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo.
La paz que yo traigo es diferente, no la paz que quiere el mundo. ¿Cuál es esa paz del mundo? Es haber vencido al enemigo, subyugado, y ahora sí, ya tenemos paz. Lógicamente, cuando pensamos así, yo miro a mi enemigo, lo subyugo, él a su vez me mira a mí, su enemigo, intenta subyugarme, y quien vence el uno al otro obtiene la paz. Lógicamente, la paz vendría a favor de aquel que vence, paz con ventajas, y de mi parte, más bien resentimiento, violencia y quitarme el yugo para ver si puedo tener la paz, que es expulsando o derrotando a mi enemigo. Eso no es paz. Como Jesús dijo, esa paz la da el mundo, yo no doy esa paz. Miremos todavía más en el capítulo 16 de San Juan, el versículo 33. Y entonces quienes beban de esa paz serán pacificadores. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Notamos que las enseñanzas de Jesús... A ver, unamos los pensamientos. En Isaías capítulo 2, que es el texto que hemos leído, desde el 1 al 4, allí aparecen porciones que hablan de un tiempo mesiánico, una edad dorada en que no habrá más guerra. Se transforman las herramientas de guerra de trabajo, dijimos. Comparado con Joel 3:10, hay un tiempo previo de guerra en que se invierte. Conviertan las herramientas de trabajo en guerra, peleen y Dios les da la victoria. Dijimos, esto se cumple en el milenio. Allí claramente Dios lo revela, tema que ya estudiaremos más adelante, cuando Dios a su pueblo le va a dar plena victoria, a los que se han salvado, y verán a los enemigos que intentarán destruirlos, y Dios los destruirá a ellos, para exaltación del pueblo de Dios. Miramos también en Isaías 2:2 que Israel sería convertido en cabeza de naciones, y vendrían todos los pueblos allí a Jerusalén, cosa que ocurre en el milenio. Y esto es muy cierto, después del milenio sucede tal cosa, pero los judíos lo creían en sus días. Y entonces Jesús pues les replantea otro asunto distinto, que el Cristo no es el que ellos tienen, el guerrero victorioso que somete a las naciones, sino uno que padece, muere y luego resucita. El judío estas cosas no las puede concebir. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, Isaías 2:3, que dice, Él nos va a enseñar. El Cristo tiene que enseñar. Y amigos, hasta el día de hoy el principio sigue siendo válido. Permitamos que Jesús enseñe, abramos el corazón, y que Él nos revele cosas que para nosotros pueden estar ocultas, por las cuales cometemos errores. Cuando se nos enseña, con la ayuda de la Biblia, cuáles son los pasos correctos para dar, especialmente en la faz moral, cuando Dios pone sus mandamientos y quiere que el hombre los cumpla, los obedezca para su propio bien. Bien, el Cristo acá ahora enseña un tema que queremos mirar ahora. Dijimos, felices los pacificadores, no los que promueven la agitación, la violencia. Les cuento que en la situación actual que estamos viviendo, de tanta convulsión política, ¿cuánta gente no se enardece? Tengo el caso de amistades de Pakistán, a través del WhatsApp, y algunos de ellos pues están tan consternados. Hay un joven, él lidera cientos de jóvenes también, y quisiera que los de Occidente se sumen en una agitación, en un movimiento de protesta por la violencia que se vive en esos lugares, la inercia de los gobiernos de esos lugares, y piden que de acá se pronuncien voces. Lógicamente uno se conmueve porque hay mucha injusticia en ese lugar como en tantos otros. Pero la pregunta es, ¿será que el Señor nos ha llamado a los que predicamos la palabra especialmente, a los que enseñamos la Biblia, a que seamos agitadores políticos o más bien enseñadores del plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya habrá gente que se agitan ellos, y movimientos políticos, sociales, que uno los puede hasta saludar. Sigan adelante con su plan ustedes, hagan lo que puedan en favor de la sociedad, de la gente que sufre. Pero en el caso del predicador, enseña la Biblia, abre la Biblia, y ahí le dice, Jesús dijo, felices los pacificadores. Y lógicamente allí viene una confrontación. ¿Cómo pacificador? Dejar que este gobierno siga ultrajando allí a los ciudadanos con sus impuestos, con sus injusticias. Y entonces un gran conflicto que hay, porque estas personas, muchas de ellas, no todas, muchas, miran como los judíos,
ven el tiempo presente, la invasión de los romanos, y esperaban que este predicador, llamado Jesús el carpintero, él pues azuzara los ánimos, los soliviantara para pelear contra los romanos y expulsarlos. Y Jesús hace exactamente lo contrario. ¿Qué dijo él? Felices los pacificadores, porque Jesús trae otro mensaje. Y de esto queremos hablar, amigos, que todos necesitamos. Primeramente, la paz que sale del corazón de Jesús. Lo hemos leído en 2 textos. Yo les doy mi paz, no como el mundo la da. Esta es mi paz. Ustedes confíen, yo he vencido al mundo. Si el Maestro trae su paz, su mensaje, es lo primero que tenemos que entender es cómo vencer esta fiera que tenemos en nuestro corazón. Y luego miraremos el segundo paso, que es las situaciones sociales que las hay, lógicamente. Pero antes, veremos si Jesús estaba acertado o equivocado con respecto a si tenía fuerzas para pelear, para solucionar los males de la sociedad. Es decir, si solamente Jesús era una persona ilusa, que creía que con el amor podía él solucionar los problemas, cuando en verdad hacía falta acción. En aquel tiempo, pues, guerrilleros judíos se habían levantado, llamados celotes. Ellos se movían con un sicari, ahí viene la palabra sicario, un cuchillo, con el cual mataban a los romanos que podían encontrar y también a sus compatriotas judíos que eran débiles y permitían tal estado de cosas de la invasión romana. Bien, lo cierto es que Jesús, mirando todo ello, el punto que importa es cuál era la prédica, cuál era la esencia de su mensaje. Alterar, mejorar la situación social del entorno o atacar la raíz del problema, que es el mal que hay adentro en el alma. Bienaventurados los pacificadores. Miremos un ejemplo de si Jesús estaba acertado o no con su mensaje, promover la paz. Esto aparece en Mateo capítulo 26, desde el versículo 51 en adelante al 54. Miremos la expresión de Jesús para con la violencia. Pero uno de los que estaban con Jesús, otro evangelio dará el nombre a Pedro, Pedro es el responsable acá, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Creemos que Pedro tiró la espada a la cabeza de ese criado, como quien dice, le quiso ensartar, y el hombre se desvió y le rebanó la oreja. Bien, miremos cómo sigue a continuación. Entonces Jesús le dice a este discípulo, otros evangelios dan el nombre de Pedro, le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada terminan, perecerán. Así que ese es el negocio. Y alguien diría: yo estoy dispuesto a dar mi vida. Esto ha pasado, por ejemplo, en países convulsionados como China. Si nos acordamos allí, jóvenes que dieron su vida fueron masacrados de a miles en cierta ocasión. En otros países, la noche de los lápices, eran jóvenes estudiantes, fueron muertos también. Esto pasó en mi país. Entonces, ¿cuántos que se sienten mártires? Y lo son. Han dado su vida, jóvenes, entusiastas, para hacer caer el gobierno perverso de turno. Y uno no puede menos que tener un gesto de gratitud para cuánta de esa gente que ha hecho lo mejor para darnos, con las décadas posteriores, la tranquilidad de un mejor gobierno. Así es la historia de nuestros próceres. Miramos a nuestros antiguos grandes generales capitanes de los respectivos países cuando liberaron de la invasión o del dominio extranjero, tanto en este país del dominio inglés como de los países sudamericanos del dominio español o el dominio portugués en Brasil, etc. Y entonces patriotas que surgen. Pero fijémonos en la expresión de Jesús, que Él dice: el que toma la espada, así termina. El mensaje de Jesús es otro. Y esto es lo que importa. ¿Cuál es la esencia del mensaje de Jesús? Y a quienes Él felicita, da la bienaventuranza. ¿Quiénes son aquellos que abrazan tal mensaje y lo promueven también? Miremos cómo sigue entonces el versículo. ¿Acaso piensas, le dice Jesús al discípulo, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión por cada uno de los discípulos que en ese momento estaban ya dubitativos y huyendo, abandonando al Maestro. Yo que se lo puedo pedir.
y que Él viene y me socorre. Si es por violencia, tengo mis ejércitos. Por cada uno de ustedes tengo una legión de ángeles. Pero miren cómo sigue a continuación. Esto es lo que importa, esta es la esencia del mensaje de Jesús. Y era cumplir la profecía mesiánica. Leemos pues. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así esto se haga? Notamos, Jesús era consciente, se debía cumplir la profecía, tal como en ese momento Él la estaba llevando. Y era que Él, siendo el Mesías, tenía que morir allí por expiación, para purgación de nuestros pecados. Los discípulos, amigos que lo querían tanto, buscaban impedirlo. De allí Pedro con su espada que él se había conseguido y que le rebanó la oreja al enemigo allí, al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús que le dice, ¿qué haces? Deja que la profecía se cumpla, porque si es por defensa, por ti yo tengo una legión de ángeles, 12 legiones de ángeles por cada uno de ustedes. Amigos, Jesús sabía lo que hacía. Él venía con un propósito, venía a cumplir un plan para que nosotros pudiéramos gozar de paz. Pero en ese plan hay mucho tema de por medio. ¿Qué hacemos con la violencia que ocurre mientras tanto? ¿Qué hace el cristiano? Tiene que soportarla, tiene que reaccionar. Preguntas y varias más que iremos haciendo mientras estamos desarrollando el tema. Vamos a ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos 18 al 20. Esta es la esencia de lo que Jesús quiere de sus discípulos. Él ya mostró lo que Él tiene. Y es mi paz, yo se las quiero dar, no como lo hace el mundo. Y lo hago porque hay una profecía que lo dice, y por esa profecía debo morir, y si no, pedir a los ángeles ayuda. No voy a pedirla para que se cumpla la profecía, es lo que leímos hace un momento. Pero ahora el creyente común, el seguidor de Jesús, ¿cómo tiene que actuar frente a la violencia, frente a la enemistad? Él puede pacificar o azuzar, y que se hagan problemas, ruidos, para que esto se aclare. A ver, miremos Romanos capítulo 12, desde el versículo 18 en adelante. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No anden peleándose, a Dios no le agrada semejante escena, y muchos de nosotros podemos estar involucrados en eso. Prosigue más todavía el versículo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, fijémonos, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Déjeme explicar e ilustrar esta última porción. La forma de tratar al enemigo no es devolviendo violencia por violencia. Recordemos, esto lo escribe el apóstol San Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Acordémonos que Jesús enseñó tal cosa en San Juan 16, cuando Él le dijo a sus amigos, es necesario que yo me vaya para que Él pueda venir. Que si yo no me voy, Él no puede venir. Pero si yo me voy, yo lo envío, se refería al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, les va a enseñar estas cosas y hablará de mis cosas. Y tenemos el texto. Y entonces todo lo que los apóstoles dijeron es producto de esa orden que dio Jesús, que el Espíritu Santo debía revelar. Miremos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, yo lo voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, en fin, la obra que va a hacer el Espíritu Santo. Y enumera qué significa una cosa y otra. De pecado por cuanto no creen en mí. Al no creer en mí, toda su vida se convierte en pecado y el Espíritu Santo se los va a confrontar. De justicia por cuanto me voy al Padre y no me veréis más, para hacer justicia desde el cielo. Él es el que intercede por nosotros y aplica justicia a aquellos que creen en Él. Pero también va a convencer de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Y comienza una obra de condenación para los hombres que no creen. Pero miremos cómo sigue más el texto en que Jesús revela la obra posterior del Espíritu Santo, cuando Jesús se fuera, y enseñaría qué es lo que nosotros necesitamos. Miremos más todavía.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, esa es la obra del Espíritu Santo, que es tomar toda la enseñanza de Jesús, con el propósito de glorificar al Maestro y extraer lo que Jesús no pudo en sus días. El Espíritu viene y lo completa. Y es la obra que estamos mirando acá de los apóstoles cuando escriben sus cartas, inspirados por el Espíritu Santo. Y una frase notemos, y quiero hacer una ilustración y aplicación, es la que leíamos en Romanos capítulo 12, dijimos. Leemos otra vez el versículo 20, cómo termina esa porción. Romanos 12, 20, ahí tenemos, que dice: si tu enemigo tuviere hambre, tú dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa ascuas de fuego? Carbones que se pone en la cabeza, así va a quedar incendiado la cabeza. ¿Saben? Déjenme contar esta ilustración que se las contamos a los niños, para que se entienda que no hay mejor forma de vengarse que hacer el bien por el bien. Alguien te hizo mal, devuélvele el bien. Pues ocurrió en esta historia de los niños que uno de esos niños recibió el regalo de su tío, un precioso barquito. Y allí el niño, contento con sus amiguitos, les dice: vengan a ver, mi tío me hizo este barco, lo voy a lanzar aquí en el arroyo. Y así fue. Y van todos los niños allí a seguirlo, felices. Miren cómo se mueve el barquito. Pero uno de ellos, con envidia, tenía malos pensamientos. Y entonces él miró el barquito y veía la alegría de todos, la del dueño en particular, pero él tomó el barquito. Y entonces hizo un movimiento que lo rompió. Y se puso a llorar el niño. ¿Por qué? ¿Por qué lo rompiste? ¿Por qué? Y así. Entonces los chicos también estaban molestos. ¿Qué te pasó? Perdón, fue sin querer. No había sido sin querer. Bien, lo cierto es que el niño va a casa, estaba el tío que le había regalado y le cuenta: tío, se rompió, me lo rompió. Hijo, no te preocupes, yo te haré otro. Yo quería ese. Entonces, ¿qué pasó? Le cuenta el niño: fulanito me hizo esto. Oh, ok. ¿Qué quieres hacer? Quiero vengarme, quiero que lo pague. Ok, dice el tío, te voy a dar la ocasión. Y los papás mirándolo. Y allí entonces el tío le habla a su hermano, allí con un gesto como de complicidad. Déjame que lo manejo yo. Ok, mira, se aproxima tu cumpleaños y nos vamos a vengar. ¿Te parece? Oh, es cierto. ¿Ve? Llama a todos tus amiguitos, especialmente a ese. Llámale. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que tú le pongas carbones en la cabeza, que le quemes la cabeza. Ay, tío, no, yo no puedo, yo quiero que me devuelva mi barquito. Sí, ya sé, pero ¿tú no te quieres vengar? Vamos a ponerle carbones ahí, vamos a incendiar la cabeza. Ay, tío, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Bien, llega el día del cumpleaños y entonces era costumbre de parte del papá, que lo había criado, muy bonita costumbre por cierto, que en lugar de recibir regalos, él los daba. Qué bonito. ¿No les parece a ustedes, amigos, que es una buena forma de enseñar a nuestros hijos? A que ellos sean generosos, dadivosos, invitar a todos los amiguitos para la fiestita, el pastel, en fin, la risa, la música, y los mayores allí observando, que sus hijos se mueven. Pero entonces el cumpleañeros, esto yo lo presencié, me pareció fascinante, él preparó regalos el papá, para homenajear a sus amiguitos. La sorpresa de todos de recibir un regalito de parte del cumpleañero. Bien, así ocurrió acá. Entonces le dice: ahora vamos a preparar los regalos y vamos a dárselos. Y entonces sale fulanito, el sobrino, toma su primer regalito. ¿Cuál es? Aquí una pelota. A ver, ¿para quién es? Para tu amiguito. Y saca el nombre: Federico. Y ya aparece Federico, contento con su pelota allí. A ver, siguiente regalo, un autito. ¿Para quién es? Para Ángel. Está Ángel allí, contento. Y así regalo tras regalo, hasta que aparece el último regalo, el más grande. Una linda bicicleta para un niño. ¿Y a quién le vamos a dar? Y mira el nombre, y justo era el niño malo. Y él le va a dar la bicicleta, el mejor regalo de todos.
tío, ¿qué pasó acá? Tú dáselo. A ver, fulano, y se acerca, y el otro chico temblando. Y él no sabe, no quiere darle, pero el tío le dice, ahí aparece el nombre, dáselo. Y entonces allí el chico duda de dárselo, pero finalmente porque el tío insiste, le entrega de regalo la bicicleta para el niño que le hizo el daño de romper el barquillo. El otro, ¿qué hizo? Se conmovió y se quebró en lágrimas y le pidió perdón. Tú eres tan bueno conmigo regalándome tu bicicleta, yo he sido malo rompiendo tu barquito. Perdóname, yo voy a hacer lo posible por reparar ese barquito. Y el amiguito se conmovió y allí se puso el agresor rojo de vergüenza, ¿se entiende? Carbones que se encienden aquí en la cabeza, se pone rojo y allí se cumplió el texto. Leámoslo otra vez. Romanos 12:20. Y amigos, apliquemos esta lección. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Jesús quiso enseñarnos, yo mi paz te la quiero dar, que tú tengas paz y dale amor a aquel que fue enemigo tuyo. Así es como conquistamos un corazón, 2 corazones, 3, hasta que el sistema cae. Finalmente fue lo que pasó con el surgimiento del cristianismo en la época del Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano cayó? Justamente por el poder intrínseco que traía el cristianismo, que fue ganando corazones hasta que se desploma el Imperio Romano, ya con la aparición de emperadores como Constantino y demás, se cayó para dar paso al cristianismo, que luego con el tiempo este cristianismo también se desfigura, pero el propósito es mostrar el crecimiento de una potencia que desde las bases ataca la raíz del problema. ¿Cuál es? Nuestros corazones. Vemos otra vez el texto de Romanos 12:20 y la cabeza incendiada de carbones, de vergüenza. Dice allí, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego o carbones de fuego amontonas sobre su cabeza. Lo expones a la vergüenza porque tú eres bueno y al enemigo le das comida, le das bebida, aunque él te hizo daño. ¿No les parece, amigos, que es lo que estamos necesitando? Que haya un cambio en nuestros corazones. A eso Jesús se refiere. Felices los pacificadores, aquellos que en lugar de promover un juicio y denuncias y atacar a la gente, lo atacamos por medio del amor, para que el otro se conmueva, que haya un poder superior, que perdona, que ama, porque hemos recibido de Dios semejante poder. ¿Saben? Esto no lo podríamos fabricar nosotros, no nace en una fábrica natural humana. Esto solamente cuando el poder de Dios entra en el corazón, nos transforma para ver las cosas distintas. Y es, primeramente, si Dios me perdona a mí, tan maligno, ¿por qué no he de perdonar a otro que me hizo un daño? De hecho, Jesús cuenta parábolas tremendas acerca de la necesidad de perdonar. Y entonces, en sus parábolas, vamos a leer quizás una por lo menos, que si fuéramos personas que practicáramos estos principios, que perdonemos a la gente, promoveríamos la paz en lugar de la violencia. Quiero un juicio justo, quiero que lo pagues. No, es promover el amor. Miremos esta parábola en Mateo capítulo 18, famosa, conocida. Vamos a repasar, aunque sea brevemente, para extraer los principios esenciales. Allí en Mateo capítulo 18, desde el versículo 23 en adelante. ¿Qué leemos? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Saben, esta deuda de un simple criado es astronómica, es asombrosa. No puede existir semejante deuda, ya que 10,000 talentos solamente es un dinero que se maneja entre ricos, al cambio de los dineros modernos. Y haciendo números con esta cuenta, para un criado que gana un salario jornal de un denario por día, 10,000 talentos, que son 55 millones de denarios, aproximadamente se paga en 150,000 años, para que tengamos idea. Esta es la deuda que tiene ese criado, una deuda absolutamente impagable, pero aquí que el amo quiere hacer cuentas con todos, y este se endeudó demasiado. Miremos cómo sigue la historia. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, pero no me mandes a la cárcel, paciencia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero fíjense el desenlace ahora, el giro que toma la historia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus compañeros, consiervos, que le debía 100 denarios, y el denario, que es el salario de un día, en 100 serían 3 meses, 10 días, es lo que sale el costo de esa deuda, en 3 meses, mientras que la otra se paga en 150.000 años. Pues le debía 100 denarios y agarrando de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y el consiervo pronuncia las mismas palabras que había pronunciado el primero, cuando dice, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y ahora el clímax de la historia, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, que eran 150.000 años de deuda. Imagínense el tipo de trabajo forzado que debía hacer ese individuo. Y ahora la conclusión de Jesús, que es el mensaje para nosotros hoy también. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su compañero sus ofensas. Saben, amigos, hay quienes son pleitistas, decimos, ¿no? Querellantes, que buscan allí, voy a obtener la justicia, aunque no la obtengo de nadie, por lo menos la voy a hacer yo, de este individuo que me hizo semejante mal. Podrá tener ciertos derechos, no negamos eso, y que ha sufrido vejación también. Pero el mensaje de Jesús va en otra línea, y es que si promovemos la paz, ganamos primeramente nuestro corazón, de la violencia, del sufrimiento que tenemos adentro, vamos a ver algunos textos también, para que al obtener la victoria sobre nuestro corazón, podamos promover paz en otros. La tenemos nosotros, ¿por qué otros no la deben tener también? Que ellos tengan paz. Por eso Jesús aprecia mucho a esta gente. Felices los pacificadores, no los que asusan, los que promueven violencia, y allí los tribunales y justicia, que reitero, pueden ser justos, y hasta hay gente que negocia con ellos, o quienes lucran también. Pero el propósito de Jesús es, al establecer este reino, es conmover el corazón, que esto quede conquistado como una fortaleza, una ciudadela, que cuánto cuesta conquistar. Y aquí el corazón que ha sido domado, conseguido, que se humilla delante de Dios y puede perdonar, porque reconoce que Dios le ha perdonado. Acordémonos de la parábola. El individuo se acerca a su amo, que le dice que le debe 10.000 talentos o, dijimos, 150.000 años de trabajo. Recordemos, es el cambio del valor de 10.000 talentos al valor del denario, que es el salario de ese jornalero. Denario, que son 55 millones de denarios, 10.000 talentos. Y ahora este individuo perdonado ve a su compañero, lo ahoga y no le perdona. Entonces Dios dice lo mismo, si yo te perdoné, perdona tú también, pero si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Pregunto, amigos, ¿no hay ganancia en que promovamos la paz, en que nos perdonemos? ¿No se afloja nuestro corazón? Invito a que miremos algunos textos. Fíjense de Gálatas capítulo 6, los 2 primeros versículos, que hablan acerca de individuos que caen en problemas y que podemos ser justicieros, olvidando que nosotros mismos somos pasibles, podemos caer en el mismo problema. No querríamos que fueran suaves con nosotros, seámoslo pues con nosotros. Pero si somos justicieros con el que ha caído, Dios será justiciero con nosotros también. Gálatas capítulo 6, los 2 primeros versículos, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es promover la paz.
Restáuralo, no le hagas la guerra, no le hagas el juicio. Si has sorprendido a alguien en falta, si tú eres espiritual, sálvalo, restáuralo, vuélvelo otra vez en armonía, que haya pacificación. Y sobre todo que te mires a ti mismo, no sea que también te pase igual. Y siguiente versículo, número 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Ayudarnos mutuamente con las cargas. Esto es promover la paz. En el texto que vamos a leer a continuación, amigos, quiero contarles una experiencia personal. Años atrás, en mi país, Argentina, me tocó acompañar en una campaña evangelística. Esto es, jóvenes, éramos varios con nuestras esposas, para distribuir volantes. Y el predicador, pues él tenía que hacer su predicación y nosotros apoyar en todo lo que podíamos. Nos estábamos formando para ser futuros pastores. Pero aquí que robaron mi casa. Yo vivía distante con mi esposa, recién casados, y había encargado a un vecino, amigo, que cuidara mi casa. En aquella ocasión no pudo ir y vecinos de enfrente, luego supimos, una banda de cierta gente, ex policías, también homosexuales, habían dañado nuestra casa. Cuando yo fui por intuición a mitad de semana, me correspondía ir los fines de semana, fui a mitad de semana, noté algo extraño. En la entrada no, pero por atrás entré, percibí algo y faltaba una puerta. Y cuando entro más, había todo un hueco, faltaban los elementos como lavarropas, cocinas. Me meto más, la casa revuelta, me meto más, habían desvalijado la casa. Me conmoví, inmediatamente llamo a mi esposa, ella entristecida, viene a toda carrera, me comunico con mi gente empleadora, me dice, no te preocupes, da cuenta de todo, que hay un seguro que tú tienes y se te va a cubrir todo. Bien, fue un alivio. Pero mi esposa no encontraba consuelo. Ella decía, ¿por qué pasó esto? Si casados, tu madre me regaló tal cocina, último modelo, no la habíamos estrenado. No te preocupes, yo te voy a proveer otra, pero quiero esa. Y luego un suéter de la abuelita que había hecho para ella, y quiero esa, ya compraremos ropa en la tienda, no, quiero esa. Y yo usaba la palabra funcional, todo es funcional, no había consuelo. Yo sufría mucho, quería venganza, quería que lo pagaran. Y entonces hicimos la investigación y habían destruido las luces para seguir robando esa noche. Mi esposa fue a los vecinos para pedir ayuda porque queríamos mover un piano. Y al cruzarse el patio del vecino, no había nadie en ese momento, estaba la caja de basura y cartas personales de ella en el patio del vecino. Rápidamente mi esposa dijo, esta es la gente, aquí está. ¿Qué hacen mis cosas allí en el patio de esa gente? Llamamos a la policía comenzó a actuar y yo debía regresar a mi trabajo. Mi esposa quedó sola allí, pasaban las horas y entonces cuando me cuenta mi esposa que con el policía entran a la casa ya propiamente, horas más tarde, y está uno de los individuos vestido con la ropa de mi esposa. Pero esto es mío, y le saca. ¿Qué hace, señor? El policía, déjela. Este cortinado, esto acá, en fin, estaban todas mis cosas allí. ¿Qué tenía yo en mi corazón? Un espíritu de venganza, que lo paguen. ¿O no tenemos eso? No había paz en mi corazón, había un resentimiento. ¿Saben, amigos? Esto que cuento es una anécdota que viví con mi esposa, sufrimos, pero Dios me tenía que dar una lección. Cuando tenía que ya devolver la casa que estábamos alquilando, mis empleadores todos me apoyaron en todo sentido. Llego a la casa y aparece allí el delincuente, el jefe de la banda, un hombre alto, fumando, como diciendo, yo te pude. ¿Qué hiciste conmigo? Tuvieron 5 días presos y no pudimos hacer más porque faltaban conseguir las demás cosas robadas. Bien, yo miré al Señor y ángel no soy, se me subió la adrenalina, la mostaza, que todo por arriba, el color que tenía, la venganza. Y entonces pensando en las doctrinas de la Biblia, una habla de un castigo para esa gente. Yo quería que se lo paguen. Hasta que, mis amigos, leí este texto que les quiero compartir. Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 23 me trajo tanta paz y es lo que te quiero compartir a ti también. Que si tú sufres vejamen, humillación, injusticia y no tienes paz en tu corazón, mira a Jesús, mira este texto que te puede inspirar.
quien, hablando de Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Notemos en el caso del maestro, él padecía, pero en lugar de amenazarme, la vas a pagar, no, se lo encomienda al Padre, que él sabe juzgar. Aún más que el Cristo haya dicho en la cruz, mientras él estaba pendiendo y ya para morir: Padre, perdónalos porque ni saben lo que hacen. Tanto amor del Maestro que tuvo para con sus captores, contra toda aquella gente que le hacía tanto daño. ¿Y qué daño había hecho? Pero llevados por un espíritu satánico de hacerle mal, Jesús tuvo que pronunciar esas palabras: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y el Padre oye esa palabra. Primeramente se goza de que su amado Hijo las pronuncie, reflejando las características del reino de Dios, donde impera la paz, impera el perdón. Pero no obstante, Dios tendrá que aplicar justicia y juicio en su momento para contra toda aquella gente delincuente que participó del martirio y asesinato del Cristo. ¿Saben, amigos? Este texto que acabamos de leer, que cuando le amenazaban, él padecía, no amenazaba, él no sufría, pero encomendaba la causa al que juzga justamente. Así deberíamos hacer nosotros. Confiar en que hay un Dios que nos oye. Mi amigo, tú necesitas paz en tu corazón, pero aún más, Dios quisiera que seas un promovedor de paz, un pacificador, que tú por donde tú vayas puedas llevar paz, porque hay paz en tu corazón. Y la paz que Dios te puede dar a ti es invalorable. Ya Jesús lo había dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo da paz en otro sentido. No, esa paz no. Es una paz donde se te perdona el pecado. Eres nueva persona, libre, para que puedas transmitir paz a aquellos que lo necesitan. ¿No quisiéramos nosotros también ser esos promovedores de paz para que Jesús diga: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios? Esta es la propuesta que hacemos todas las noches cuando estudiamos esta serie. Abrir el corazón, dejar que el Cristo enseñe, que si se cumple la profecía mesiánica, en este caso Isaías 2. Y si abrimos nuestro corazón, Jesús hizo su obra en aquellos días, lo hace en los nuestros. Eso deseamos, eso deseo para ustedes también, y así nos despedimos. Hasta la próxima emisión y que Dios los bendiga.